Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Este albergue tendrá la capacidad para albergar al menos 20 núcleos familiares, contando con los espacios dignos y necesarios para brindar respaldo a la niñez y adolescencia que salieron desde su país de origen con la esperanza de tener una vida mejor. Con el apoyo de nuestro presidente, hoy Tlaxcala vive una era de bienestar para nuestra gente, principalmente para los sectores más vulnerables. En el bienestar social, este es el sello de la cuarta transformación, cambiar la vida de quienes habían sido olvidados, y ese es el corazón de nuestro movimiento. Con estos principios enfrentamos el fenómeno migratorio de la niñez y adolescencia que llega en estas condiciones a Tlaxcala. Muchos de ellos se enfrentan a peligros, arrestos, dificultades y discriminación en el camino. Y es nuestra obligación moral y humanitaria garantizar que sus derechos sean respetados mientras se encuentren en nuestra entidad. En Tlaxcala, los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes son respetados en nuestro gobierno. Sigamos escribiendo una nueva historia de humanidad, generosidad y empatía con quien más lo necesita. Hermoso día para todos. Muchas gracias. Distinguidas damas y caballeros, le pedimos muy respetuosamente al licenciado Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de México, si es tan amable de dirigirnos su mensaje. Los invitamos a tomar asiento. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí una vez más en Tlaxcala, acompañando y constatando el gran trabajo de mi amiga, mi compañera legisladora, compañera también del movimiento, y un orgullo que para todos nosotros que Tlaxcala tenga una gobernadora como ella. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. Somos amigos, de esos amigos que a veces tardan meses en verse o en hablarse, pero siempre ella sabe que cuenta con nosotros, no nada más desde el punto de vista del funcionario público, sino con una amistad sincera, franca. Muchas gracias, Lorena. Saludo también con afecto, con reconocimiento al presidente honorario del sistema estatal del DIF, Mariana Espinosa de Montero Cuellar. Muchas gracias. Muchas felicidades también por el trabajo. Aprovecho para saludar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el staff, a la maestra Maricruz Cortés Ormenos. Muchas gracias. Al presidente municipal, a David Martínez. Muchas gracias, David. Al secretario de Gobierno, Sergio, muchas gracias. A la directora de los centros asistenciales para niños del sistema DIF, a la licenciada Claudia Navarro, muchas gracias. Al contraalmirante y jefe de la Oficina de Migración aquí en el Estado, Genaro García Hugo, muchas gracias también. Y yo quiero saludar y felicitar, aunque no está en el presidio, pero felicitar a la directora del DIF, a la licenciada Flor López Hinojosa. Muchas gracias. Y agradezco la presencia y la compañía de dos amigos, diputados federales, Pablo Salazar, Palomita Sandoval de Guerrero y Marco Rosendo Medina de Tabasco. Y me da gusto que nos acompañen, porque esto no sería posible sin el trabajo, sin la dedicación, sin el compromiso de los legisladores federales. Son ellos quienes anteponen
el interés general por sobre el interés particular y hacen posible que el gobierno federal tenga hoy, como lo ha tenido los 4 años anteriores, un presupuesto que sirve para ayudar a abatir las desigualdades en el país. Cuando una mañana, hace como 10 días, el presidente de la República me llamó a su oficina, me entregó una carta y me dice: oye, es una invitación para que me hace la gobernadora Lorena para ir a inaugurar un albergue, me dijo él, ahí en Tlaxcala, pero yo no puedo ir porque voy a ir ya a Tlaxcala esta semana y no lo tenemos programado porque venía por unas horas el sábado pasado. Así que pues sugiéreme, dime a quién mandamos. Y le digo: no, pues voy yo. Y por eso estoy aquí en su representación, con la honrosa representación, y vengo a decirles que me da envidia, Lorena. A mí me tocó ser gobernador de mi estado, de Tabasco, que todavía quizá en mayor medida que lo que es Tlaxcala, pues no es nada más un punto de paso para los migrantes, porque nosotros tenemos una franja fronteriza con Guatemala, sino es verdaderamente un lugar de estadía. Y hay un municipio que se llama Tenosique de Pino Suárez, que pues vive, digamos, de la atención al migrante. Pues yo inicié en el gobierno en el 2019 y me va a visitarla en esa época directora del DIF, la Mata Rosilla, y me dice, fue con los de ACNUR y la otra agencia, ¿cómo se llama la otra agencia? Amexi. Y me dice: oye, pues te tengo una buena noticia, pues digan, les vamos a ayudar para que haya aquí en Tenosique y otro en Macuspana albergues temporales para la atención de los niños migrantes y de los migrantes, de las familias, porque han ustedes de saber que hubo una reforma legal. Lorena incluso fue, en esa época era todavía senadora, y se reconoció la condición migratoria de los menores acompañados o no. Antes no se les reconocía jurídicamente esa personalidad. Y entonces me dice: aquí es de los estados de más niños vienen con su familia directa o con su familia indirecta, y te vamos a hacer 2 centros de primera. Pues sí, qué bien, ¿qué necesito hacer? No, tú te vas a comprometer con la operación y nos consigues los terrenos. Y le digo: sí, ¿cómo no? Yo podría decir que fue pretexto la pandemia, pero no es cierto. Fue la desidia del gobernador en turno, que ya no está hoy allá, y del gobernador actual. Y al día de hoy lo único que se ha construido de esos albergues pues es la primera piedra que se instaló ahí. Por eso me da envidia, Lorena, porque seguramente, no lo vi, pero seguramente, así como se ocupó en mandarle la carta al presidente, ella estuvo detrás de los funcionarios, la funcionaria, la directora general del sistema DIF, para que esto fuese una realidad. Es envidia de la forma, claro. Es una inversión entre este y el otro de más o menos 160 millones de pesos. A lo mejor muchos podrán decir que es algo simbólico, pero cuando las cosas se hacen bien, con entrega, con dedicación, con el corazón, ese dinero tiene que dar para esto y para mucho más. A mí me ha tocado estar ya en varios albergues, tanto aquí en el país como en Guatemala y en Belice, y este es de lo mejor, si no es que el mejor que mis ojos han visto. Es un esfuerzo inigualable, incomparable.
aquí si me equivoco, que por favor Flor me corrija, pero según yo son 24 o 22 dormitorios. 22 dormitorios. La mayoría de ellos con capacidad, según lo que pude ver, hasta para 6 integrantes de una familia, núcleo familiar le llaman, y 2 de ellos que le llaman aislados, que tienen una menor capacidad en cuanto al tamaño, porque son para 2 personas, con la particularidad que también tienen un cunero. Entonces, si alguna familia o alguna madre llega con un niño de brazos o que requiera, pues ahí está aislado porque tiene incluso su propia área sanitaria de baños, no por otra razón. Pero son unas instalaciones de primera. La cocina es inigualable, tanto me gustó que ya le dije a Lorena que si algún día, antes de que me corran de gobernación, falta dinero para la operación, yo con mucho gusto vamos a ayudar desde ahí. Hay un área que puede ayudar. El área de consulta médica, el área de psicología, de trabajo social, el área administrativa, la bodega donde se guardan los medicamentos posiblemente básicos, porque si requieren una atención médica ya especializada, pues acudirán sin ninguna duda al centro de salud, dotados de sus literas, con sus colchas, los baños también de primera. Me llamó la atención, los toalleros están apiladas en filas como de 50 toallas en 6 módulos, y nos platicaba la directora Flor que la particularidad es que el migrante que aquí llegue se le entrega su toalla, por ejemplo, y esa toalla es de su propiedad. Algunos pueden, cuando deciden seguir su camino hacia el norte, pues llevarse el insumo, la toalla, la sábana, la colcha, se les proporciona, porque muchos llegan en situaciones tan precarias que si salieron con una maletita con ropa de allá de su casa, de Centroamérica, de África, del Caribe, pues llegan aquí ya prácticamente con lo que tienen puesto y hasta hecho pedazos, y me decía que se les entrega incluso un kit básico de vestimenta que ya se les entrega en propiedad. Hay una ludoteca, un área de juegos allá infantiles, este espacio recreativo que es cancha de básquetbol y que ahora nos sirve de pretexto para hacer los eventos políticos aquí bajo la sombra. En fin, es un hermoso ejercicio, como dijo Mariana, de hacer las cosas con el corazón, con el sentimiento de servirle a los demás. ¿Y por qué lo destaco aquí en Tlaxcala? Porque casi el 10% de la población de Tlaxcala, por una u otra razón, han tenido que emigrar, y nada más en los Estados Unidos hay un poco más de 100,000 migrantes tlaxcaltecas que contribuyen, más allá de su superación personal, pues contribuyen en mucho también a la economía de Tlaxcala y del país, porque están ocupados y preocupados en la remesa para que a las familias pues, no les falte. Entonces, el que hoy se abra este espacio, pues es un reconocimiento también a ellos, es un reconocimiento a la preocupación de la gobernadora y de los tlaxcaltecas, porque cada día las cosas vayan haciéndose mejor. Se sigue pues la tradición mexicana de dar protección, asilo, apoyo, acogida a los migrantes. Pues aquí el país, el México que hoy somos, el exilio español, por ejemplo, ayudó, contribuyó muchísimo al desarrollo del país. Eso fue independientemente de la expropiación petrolera y de la obra social del gobierno del general Lázaro Cárdenas, pues esa fue una de las grandes obras de la administración del presidente Lázaro Cárdenas, porque sembró la semilla del inicio de la transformación de México. Llegaron migrantes republicanos españoles que vinieron a fortalecer
la educación, la salud pública en Tabasco. Hoy hasta los hospitales, el doctor Salvador Subirán, que el Hospital Nacional de Nutrición lleva su nombre, pues fue un médico que llegó con el exilio. Más adelante se dio el exilio chileno, el uruguayo, paraguayo, el colombiano. Bueno, pues finalmente eso ha sido nuestro país, un país donde se le da la bienvenida al migrante, donde se le reconoce sobre todo el derecho humano, que eso es lo más importante. Por eso nosotros, a mí me da muchísimo gusto estar aquí, hacerlo en representación del presidente de la República, pues es todavía mucho más honor. Desearles lo mejor a todos ustedes, que esto sirva para coadyuvar, porque hay sufrimiento. Todo el que migra pues trae permanentemente el sufrimiento a costas. No es fácil tomar la decisión de agarrar la carretera, la brecha, subirse en los trenes a como se puede, en los camiones hasta de carga, aceptar que van en camiones de esas cajas refrigeradas que viajan apagada la refrigeración y son pueblos rodantes, y desde luego que detrás de la migración hay muchísima explotación, hay mucho negocio, hay quienes se dedican a otras cosas y lo asumen como negocio colateral, y el migrante pues es víctima de su sueño, de la ilusión por llegar muchas veces al norte y